Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula correspondiente, ¿cierto?, a la primera jornada de capacitación del Comité de Parto y Nacimiento Humanizado de la Universidad del Paraíso. Esta jornada, cuyo nombre es Gestando Raíces, volviendo a los orígenes, desde un punto de vista integrativo, ¿cierto? Mi nombre es Claudia Vilches, soy matrona docente de la Universidad de Valparaíso y matrona tutora, ¿cierto?, del comité. Vamos a partir hablando entonces del rol de la matronería, que es el tema que me corresponde hablar. Para esto importante vamos a ir pasando, quizás también para ir recordando la evolución que ha tenido, ¿cierto?, nuestro rol hasta nuestros tiempos, y en qué nos hemos tenido que ir adaptando, ¿cierto?, a las diferentes situaciones, digamos, desde que existió, ¿cierto?, la partería como de manera empírica, hasta los tiempos de ahora en que en la gran mayoría de los países sí existe una formación académica de matronas y matrones, ¿ya? Bueno, entonces los temas a tratar, como dice acá, ¿cierto?, vamos a ver un poco la historia de la matronería, en qué se encuentra, ¿cierto?, esta matronería actual, ¿cierto?, en qué estamos, y también vamos a ver cuáles son los desafíos que vienen a futuro, ¿cierto?, frente a los cambios debido a la humanización o al trabajo en torno a la mejora de la humanización de la atención y el fin de la violencia obstétrica. Para esto vamos a recordar, ¿cierto?, que el oficio de la partería ha ido cambiando a través de la historia, ¿cierto? En la antigüedad tenemos ciertas experiencias que están narradas incluso en libros tan antiguos como la Biblia, ¿cierto?, como el Antiguo Testamento, donde queda patente la presencia femenina, esta comadrona, que era una figura reconocida como una persona experimentada en la atención del parto y acompañaba a las mujeres durante el proceso. A través del tiempo, ¿cierto?, siempre fue reconocida y adquiere un papel fundamental y es ampliamente reconocida en las civilizaciones antiguas. Y eso ha quedado narrado en escritos, también lo hemos visto en esculturas, ¿cierto?, que han sido talladas, y también han sido representadas a través del arte, en pinturas, que nos muestran cómo ha ido evolucionando esta partería, ¿cierto?, como partió. La profesión de la matrona fue hasta el siglo XVIII un oficio de mujeres, ¿cierto? Existen testimonios escritos e iconográficos del acto del nacimiento, la asistencia del parto, la puérpera y el recién nacido desde hace miles de años. Su quehacer, ¿cierto?, se fundó en el conocimiento por la transmisión de generación en generación, ¿cierto?, a través de una base empírica no regulada, que consistía en un sistema de tutelaje entre matronas, ¿cierto?, parteras, que aprendían muchas veces, digamos, de otras mujeres. Habían familias completas que se formaban, ¿cierto?, para ser parteras. Y la enseñanza, ¿cierto?, consistía en observar, ayudar a la maestra, oír sus explicaciones, ir aprendiendo las destrezas, que en el futuro, ¿cierto?, las mismas aprendices iban a poder transmitir esos conocimientos de generación en generación. La profesionalización de la matrona en Chile aparece, ¿cierto?, por la dirección de los problemas de salud de las mujeres relacionados en la atención del parto y la salud pública de la época. Por lo tanto, se gestó, digamos, de acuerdo a esa necesidad, la profesionalización de la atención del parto en Chile, de manera de mejorar, ¿cierto?, los indicadores de mortalidad materno-perinatal. El primero parte entonces con la inauguración de la Escuela de Matronas, el 16 de julio de 1834, ¿cierto?, que fue dirigido por un médico francés, el doctor Lorenzo Sassier, y que junto con la creación en esos años de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en 1842, fueron los grandes hitos de la salud del Chile republicano. A medida que transcurrió el tiempo, se fueron la malla curricular, ¿cierto?, desde que partió fue cambiando para ir, ¿cierto?, iba siendo evaluada, y el objetivo era ir mejorando la capacidad, digamos, técnica, y así fue creciendo el plan de estudio, y agregaron nuevas asignaturas, que algunas las conocemos hasta ahora, digamos que todavía están en los planes, como la fisiopatología, la obstetricia patológica, la medicina social, la ética, la bacteriología, entre otros. Y ya en 1968 este plan fue creciendo, lo que significó
que requería más años de preparación y ya se constituye como carrera en el año 1968, ¿cierto? Con ya 4 años de duración. Ya está, bueno, lo que ha ido evolucionando, ¿cierto? Y ahora las mallas actuales ya corresponden a una carrera de 5 años de duración, ¿cierto? Con 10 semestres. Y que incluyen, además, digamos que han ido aumentando también para brindar esta atención integral que digamos, es parte del objetivo de esta formación del profesional matrón-matrón. Los cambios sociales que se han producido, ¿cierto?, en el siglo XX y XXI han influido en el reconocimiento de la profesión. Se han creado leyes, normas que regulan su quehacer, ¿cierto? Y las matronas y matronas somos considerados como profesionales autónomos, también desde el punto de vista jurídico y científico, ¿ya? La participación destacada y progresiva de la matrona y matrón en los programas de salud a través de la atención primaria, ¿cierto? En el programa adolescente, en la atención primaria también, secundaria y terciaria, en la salud pública, en la gestión, investigación y docencia, se demuestra con importantes estadísticas, ¿cierto?, de mejoras en el área, y la matrona y el matrón vemos que se pueden desempeñar ya en muchos más roles en la actualidad, ¿cierto? Vemos también como matrones trabajan, ¿cierto?, en la red asistencial, también, pero también vemos, ¿cierto?, que ellos participan mucho ahora también desde la gestión, ayudando a mejorar estos programas o creando nuevos programas que fortalezcan, ¿cierto?, la atención de la gestante y el recién nacido. La interculturalidad en la partería en Chile siempre ha estado presente, ¿cierto? Si bien no podemos desconocerla en nuestro país, quizás no le hemos dado la importancia en el sentido de que las parteras, ¿cierto?, ya sean mapuches, aymarás o Rapa Nui, no se han incorporado dentro, o sea, si bien las ven dentro de los programas de la academia, ¿cierto?, no tenemos, digamos, a parteras que puedan acompañarnos también o que partan algún curso, ¿cierto?, dentro de su formación profesional. Ahí quizás también es algo, un desafío que debemos plantearnos, ¿ya? Bueno, en el caso de esto, ¿cierto?, si bien estas parteras no se han formado, digamos, en la academia, de manera formal, su sabiduría es inconmensurable, y de aquí tenemos mucho, mucho que aprender, ¿ya? Bueno, en el sur de nuestro país existen hospitales que brindan una atención complementaria, además desde la parte médica o biomédica, ¿cierto? Y ahí participan parteras mapuches, también las machis, colaborando desde la medicina, ¿cierto?, complementaria. Al igual que las parteras Aymara, también existen programas en que participan, ¿cierto?, con matronas en el norte de Chile, ¿cierto?, para poder mantener, ¿cierto?, digamos, dentro de su cultura, los rituales que ellos realizan y la forma que tienen de asistir sus partos. En el caso, ¿cierto?, de las parteras mapuchas, la Puñel y el Chefe, ella desde su cosmovisión nace dentro de su destino, ¿cierto?, está el ser partera. Desde que nacen saben que van a ser parteras. En cuanto, bueno, en el caso del modelo de atención de la salud reproductiva, en el caso de la medicina mapuche, combina elementos físicos, naturales y medioambientales y también espirituales. Ellos son muy respetuosos de la naturaleza. En cuanto a la atención de parto Aymara, ¿cierto? En esta cultura se rescata un método natural mucho más, o sea, no invasivo, con cuidados y acompañamientos de la mujer y el recién nacido a medida que ello los va requiriendo. Y como les contaba, existen programas que son apoyados por matronas y matronas, ¿cierto?, de la zona, que en conjunto con las parteras aymarás permiten que estas tradiciones se mantengan en el tiempo. En tanto que para la cultura Rapa Nui, la mujer embarazada es sagrada para esta cultura. Ya ellos consideran que la mujer no solo se altera con la gestación, la parte física, ¿cierto?, sino que también la parte emocional, la parte espiritual.
Ya, por lo tanto, para ellos, la protección que deben brindar a la gestante es muy importante. Y ahora pasamos a cuál es la realidad en Chile, en qué nos encontramos en la actualidad, ¿cierto? Hay un cambio en el modelo de atención, estamos en ese proceso y es el que a ustedes también les va a tocar vivir, ¿cierto? En este cambio, sabemos que a nivel mundial hemos escuchado y debemos hacerlo, ¿cierto?, a mujeres de todo el mundo en esta lucha por mejorar y por obtener leyes que regulen los derechos sexuales y reproductivos, ¿cierto? En que disminuya la medicalización y se respete de alguna manera la decisión de la madre, ¿cierto?, o de la familia, para poder vivir el proceso del parto de una manera distinta. De ahí tan importante, ¿cierto?, el rol del profesional matrón-matrona, desde que se están formando, o sea, desde el pregrado, ¿cierto? En esto, ¿cierto?, hemos tenido una tarea o una importancia fundamental. Para que hayan mejorado, y como lo vimos recién, ¿cierto?, a través de la historia, para que hayan mejorado todos estos indicadores de morbimortalidad o mortalidad materno-perinatal, ha habido un trabajo, ¿cierto?, que ha sido en equipo por los equipos digamos, por el Ministerio de Salud, digamos, chileno, y este trabajo, donde el rol ha sido fundamental, desde el cuidado de la gestación, ¿cierto?, en la atención primaria, hasta la asistencia por personal calificado en la atención terciaria. Y hasta ahí vemos que, ¿cierto?, en Chile, en la atención del parto, ¿cierto?, alcanza, y está descrito, y desde hace muchos años ya, desde el año 2012 en adelante ya se hablaba de que en Chile se alcanzaba un 99,8% de atención de parto por personal calificado, eso es decir, por matrona o matrón o ginecólogo o obstetra, ¿cierto? Entonces, si se fijan, ¿qué es lo que se mantiene, ¿cierto?, hasta nuestra realidad? Y eso también ha hecho disminuir, ¿cierto?, y ha reducido, ¿cierto?, la mortalidad y la morbilidad materna. Por eso es tan importante, ¿cierto?, el profesional matrona y matrona, desde su formación académica, ¿cierto?, debe ser lo más integral posible, y por eso también en los planes, ¿cierto?, actuales se han ido incorporando a medida que han ido avanzando, ¿cierto?, los años, se han ido reestructurando las mallas para poder brindar cada vez una calidad técnica mejor a los profesionales que vienen hacia el futuro y que está en constante revisión. Eso es a nivel de todas las universidades chilenas, ¿cierto? Desde ese punto de vista, si se fijan, ya hemos alcanzado, ¿cierto?, indicadores, niveles óptimos en lo que se refiere a salud. Quizás ahora el trabajo, ¿cierto?, los desafíos están planteados también desde la academia, ¿cierto?, lo que significa el rol tanto desde el pregrado en adelante, ¿cierto?, es tratar de cambiar y mejorar también esta entrega de la atención, ¿ya? Y ahí viene la humanización, ¿cierto? Ahí viene el trato, la calidez con lo que entrega, porque la calidad técnica ya la tenemos y es reconocida, ¿cierto?, a nivel de toda Latinoamérica. Para que se imaginen, en Perú, las matronas que existen en Perú fueron formadas y partió la escuela de matronas en Perú por matronas chilenas de la Universidad de Chile. ¿Ya? Entonces es reconocida la calidad técnica de la matrona chilena, y la matrona y el matrón chileno. Bueno, además, ¿por qué es tan importante? Porque el profesional matrona-matrona, ¿cierto? Matrón-matrona, está acompañando a la mujer, ¿cierto?, a través de todo el ciclo vital, desde que nace, ¿cierto?, hasta la vejez, hasta el climaterio, seguimos acompañando a la mujer durante todo ese proceso. Es por esto que es tan importante, ¿cierto?, el rol nuestro en este cambio de atención, en esta modalidad de atención. Entonces, debemos adaptarnos, ¿cierto? Eso es parte y va a ser tan importante dentro de un rol profesional que lo entendamos así. Tenemos que ver, ¿cierto?, todas estas necesidades que han ido cambiando, que es lo que veíamos, que les contaba hace un ratito, ¿cierto?, en la otra diapositiva, en cómo ya se requiere este cambio. Hay una solicitud desde la sociedad que nos pide este cambio en relación a mejorar la humanización de la atención, y que ojalá prontamente, ¿cierto?, ya se vea
reflejado en leyes que se aprueben, ¿cierto? Que son las leyes que van a proteger los derechos del nacimiento, ¿ya? Entonces, se plantean nuevos desafíos y debemos adaptarnos a los cambios. Y también es importante que seamos capaces, ¿cierto?, de afrontar estos desafíos como una oportunidad de crecer, de mejorar, de volver a recuperar, ¿cierto?, nuestro lado de acompañamiento, de dula, que siempre tuvimos, que fue parte, ¿cierto?, de desde los inicios, ¿cierto?, que nace la partería en el mundo, en el planeta, ¿cierto? Definir qué es humanización de la atención quizás cuesta, ¿cierto?, dar un significado universal, ya que cada nacimiento es un proceso distinto, cada mujer también es un universo completamente distinto que requiere, ¿cierto?, digamos, de acuerdo a, a sus necesidades, ¿cierto?, una adaptación de su atención. Este momento trascendental, ¿por qué es tan importante? Porque puede tener una experiencia positiva o una experiencia negativa en este proceso. Y lamentablemente es algo que es difícil de olvidar porque ella recordará siempre. Entonces ahí también es parte de nuestro rol entender eso. Estamos siendo parte de un proceso fundamental y quizás las que lo hemos vivido más acompañando gestantes durante nuestros años, ¿cierto?, de desarrollo de la matronería, lo sabemos. Sabemos lo importante y el reconocimiento que recibimos como matrones y matronas. Y aquí, ¿cierto?, en esta entrega es donde tenemos que trabajar. Yo te les puse, ¿cierto?, lo que pienso que va integrando, pero puede ser cierto que se vayan agregando muchas cosas más. El parto humanizado corresponde a una atención integral, respetuosa, con perspectiva de género, respetando las vivencias, ¿cierto?, creencias de la mujer, y donde la gestante sea la protagonista, no solo del momento, sino también de sus decisiones. ¿Cómo quiero parir? ¿Cómo quiero vivir mi parto? Si quiero o no quiero analgesia, si quiero estar acompañada por quien yo quiera, ¿ya? Y donde no haya espacio para ningún tipo de violencia. ¿Ya? Es un momento sublime que debemos acompañar de la manera más respetuosa posible. Y eso es en lo que tenemos que ir trabajando, ¿cierto? Esto va a ser un desafío futuro, pero sin duda este comité, ¿cierto?, el que esté estas ideas, ¿cierto?, este interés de parte de los estudiantes de pregrado, ¿cierto?, en trabajar en ello, sin duda es esperanzador también para las matronas y matrones que queremos o deseamos que algún día, ¿cierto?, vaya mejorando en el tiempo y que esa mejora ya sea reconocida, ¿cierto?, y por la gestante. Por lo que les contaba, ¿cierto?, y los que les he ido contando, cuando parte, ¿cierto?, la profesionalización de la matronería y también de la medicina, bueno, se producen diferentes procesos que tienen que ver, ¿cierto?, que esta protección por evitar cualquier riesgo y disminuir los indicadores a los niveles óptimos en que los tenemos, han llevado también a que se haya protocolizado y medicalizado mucho más la atención en el proceso, en el parto. Esta es una preocupación mundial, ¿cierto?, a nivel global, no solamente en Chile, pero el aumento de la medicalización del parto en Chile y en el mundo también ha traído que los partos por cesárea aumenten considerablemente. La tasa de la organización, recomendada por la Organización Mundial de la Salud, es de un 10 a un 15% de cesáreas. Y si ustedes se fijan, ¿cierto?, en esta estadística que es del año del 2017, ¿cierto?, Chile se encuentra en el 4º lugar, ¿ya? Y no es un lugar para sentirse orgulloso con respecto a otros países, ¿ya? Entonces eso es importante entender. Y aquí, ¿qué rol jugamos, ¿cierto? Dentro quizás de las causas cesáreas más frecuentes en Chile está, ¿cierto?, la detención secundaria a la dilatación, la distosia de posición, algunas de ellas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, entendemos que si bien el parto mismo, ¿cierto?, lo puede atender
En los hospitales públicos, ¿cierto? La atención terciaria puede ser un médico o un médico obstetra, ¿cierto? O una matrona o un matrón. En el caso del manejo del trabajo de parto y el acompañamiento durante este proceso, antes de su parto, es 100% rol de la matrona y el matrón. Entonces ahí es donde tenemos que poner, ¿cierto? Estos desafíos en ir mejorando, buscando, ¿cierto? Herramientas que nos permitan disminuir el número de cesáreas, por ejemplo, utilizando la biomecánica de la pelvis como una herramienta, fortaleciendo, ¿cierto?, el uso de otras herramientas y proporcionando alternativas que tienen que ver, por ejemplo, con posiciones asimétricas, con el uso del balón, balón kinésico, el rebozo, ¿ya? Y generar evidencia acerca de lo que estamos haciendo para que nos sirva, ¿cierto?, y podamos justificar ese cambio. Se han planteado varias iniciativas con respecto, ¿cierto?, al aumento de la medicalización, y eso ha hecho traer nuevas iniciativas, ¿cierto?, para poder realizar este cambio. Uno de ellos fue, ¿cierto?, en el 2001 aparece el Chile Crece Contigo como un programa de apoyo para la gestante y el recién nacido. Ya el Chile Crece Contigo vino a apoyar solamente desde alguna manera, ¿cierto?, para poder ofrecer una atención integral y personalizada a la gestante y al acompañante en los distintos momentos del nacimiento, ya sea en el preparto, en el posparto inmediato, y atendiendo a sus necesidades tanto emocionales como físicas, ya con un manejo oportuno del dolor y respetando la pertinencia cultural. ¿Ya? El Chile Crece Contigo trajo hartas cosas buenas, bien vino a mejorar, aparecieron talleres, tanto a nivel de la atención primaria como la atención secundaria, también significó una nueva fuente de trabajo para las matronas y matrones. ¿Ya? El Chile Crece Contigo, ¿cierto? Este programa ha ido en el tiempo aumentando, ¿cierto?, el número de matronas y matronas y apoyando distintas iniciativas, ya sean talleres de preparación, en la atención terciaria, ¿cierto?, un acercamiento para que las usuarias puedan visitar el hospital, conocer el lugar y prepararse también para el parto. ¿Ya? Y también vinieron a apoyar la lactancia, ¿cierto? También trabajan apoyando la lactancia en el puerperio. Luego, ¿cierto?, en el 2008 aparece el Manual de la Atención Personalizada del Proceso Reproductivo. El objetivo de este manual, ¿cierto?, era ofrecer una atención integral, pero también con un enfoque familiar del proceso reproductivo. Y ahí proponía recuperar aspectos psicológicos y sociales que tenían la gestación y el nacimiento. Pero pretendía, ¿cierto?, y si alguno de ustedes lo ha leído, hartas veces se lo compartimos, porque a pesar que sea del 2008, y si ustedes lo leen, van a ver que estaba bastante avanzado para la época, en el sentido de que brindaba muchas herramientas que quizás hasta ese tiempo no tenían. Entonces, eso era importante porque de alguna manera era el departamento, ¿cierto?, o la subsecretaría de Salud Pública del ministerio, ¿cierto?, que manifestaba estas ganas de cambiar, y ahí, si ustedes lo leen, hay preparación desde la preparación para el parto, como respirar, ejercicios de yoga para relajarse durante la gestación, distintas posiciones en el parto, distinto manejo no farmacológico del dolor. O sea, tenía mucha información precisamente que pretendía una atención ya más personalizada, respetuosa de los derechos, de los valores, de las creencias, de la actitud de la mujer y de las actitudes de la mujer, ¿cierto? Y que ella decidiera y fuera protagonista junto con su familia o pareja o la persona que ella decidiera, ¿ya? Ya han pasado tiempo, ¿cierto? Porque esto fue en el año 2008, estamos en el año 2021, pero sin duda hemos tenido avances que, si bien quizás aún falta por trabajar, se ha logrado, ¿cierto? Se ha logrado en Chile, con ayuda del profesional matrón-matrona, por ejemplo, bueno, el que exista el apego inmediato de 30 minutos, ¿qué más tenemos? Las salas SAIP, que permiten una atención mucho más integral, ¿cierto?, del parto,
Así sucesivamente, ¿cierto? Hay iniciativas, por ejemplo, la atención del parto vertical en varios ya lugares de nuestro país. Villarrica, que ha sido, ¿cierto? Fueron los primeros que partieron, pero ahora ya hay muchos más lugares donde se atienden. Y quizás también lo hemos visto en las mismas colegas que hemos visto a través de esta jornada, ¿cierto? Cómo ellas han planteado, ¿cierto? Sus distintas iniciativas, ya sea el parto en casa, el parto en agua, el parto natural, ¿cierto? Los manejos dentro, digamos, dentro del hospital, pero ofreciendo otra perspectiva mucho más respetuosa. Ya hay un trabajo ahí, hay harto que falta por hacer, y finalmente sí, esto no ha sido como universal, podemos ver ciertas iniciativas que han sido exitosas en algunos hospitales, como por ejemplo el Hospital de la Florida, pero que no ha sido en todos los hospitales del país, y ahí todavía, ¿cierto?, se plantea este desafío para las futuras generaciones que son ustedes. Luego tuvimos, ¿cierto?, las recomendaciones para una experiencia positiva del parto, en donde la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, perdón, con el objetivo de disminuir las cesáreas e intervenciones innecesarias a nivel global, crea estas recomendaciones, ¿cierto?, basadas en evidencia científica de alta calidad, con el objetivo de eliminar intervenciones innecesarias y mejorar la experiencia, ¿cierto?, de la madre y este hijo. ¿Ya? En el fondo, ofrecer evidencia, que es lo que también tenemos que ir generando nosotros, ¿cierto?, en las nuevas herramientas, que no representaban riesgo para la madre y su hija o hijo. Y empezaron en Chile, por ejemplo, empezaron a cambiar algunas cosas, como la episiotomía selectiva, ya antes siempre fue la episiotomía profiláctica, o sea en toda la gestante. En cambio aquí aparece, ¿cierto?, esa recomendación de eliminar, por ejemplo, el rasurado, el enema, cosas que eran bastante incómodas para la usuaria y que finalmente no tenían ninguna evidencia que mostraran que mejoraba o produjera, por ejemplo, más infecciones, nada, ¿ya? Entonces se fueron algunas, digamos, tanta medicalización, algunas de ellas fueron recomendadas, y sí, en los hospitales ya fueron asumidas. Por ejemplo, ya no hay enema, ¿cierto? La episiotomía es selectiva, eh, se le permite, ¿cierto? Y la idea también dentro de las recomendaciones era que la usuaria, por ejemplo, pudiera caminar durante su trabajo parto, que pudiera alimentarse hasta cuando ella decidiera que no, que estuviera siempre acompañada. Ya, o sea, se recomendaron, ¿cierto?, algunas intervenciones que se realizaban que ya no eran necesarias, pero también se recomendaron las que sí se probaron con evidencia, servían. Y eso es lo que hasta ahora ha ido cambiando, si bien no se han acogido todas, ya en la gran mayoría de los países, o sea, perdón, del país, ya se han empezado desde hace unos años, ¿cierto?, a incluir, ¿ya? Bueno, de aquí, ¿cierto?, la importancia y los desafíos de mejorar y trabajar en este cambio de modelo a un modelo ya no solamente, como ven, desde lo biomédico, sino que también para, digamos, poder brindar nuevas oportunidades, por decirlo de alguna manera, ¿ya?, para nosotras y para nosotros, en el sentido de que eso plantea la capacitación en la matronería actual es imprescindible, ¿cierto? Es necesario, ¿cierto? Y ustedes que no solamente quizás mi formación de pregrado me permita quizás brindar o obtener todas las herramientas que voy a requerir, ¿cierto? O que yo quiero ofrecer como alternativas en los manejos de preparto y parto, ¿ya? Para esto es fundamental, ¿cierto?, la capacitación continua y entenderlo así. O sea, muchas veces, ¿cierto?, yo voy a egresar y ahí, bueno, ustedes van a elegir cuál es digamos, el área donde ustedes van a querer desempeñarse, pero lo importante es que donde uno esté, siempre entienda que la capacitación siempre va a ser importante, la actualización continua en lo que ustedes, ¿cierto?, en el área que ustedes deseen. De ahí entonces, ¿cierto? Y este va a ser el objetivo, ¿cierto?, de ir mejorando también la experiencia y del protagonismo de las mujeres en el tiempo, ¿ya? Que vaya de a poco, ustedes van a ver que la idea es que sean donde estén, ¿cierto?, sumen nuevas iniciativas, esa es la invitación. Sin duda, ¿cierto?, la esperanza está en las generaciones futuras que vayan cambiando, y ya está comprobado, muchas de las experiencias positivas, por ejemplo, en el Hospital de la Florida, ha sido precisamente con generaciones nuevas, ¿ya?, que tienen las ganas y,
y hay que trabajar en eso. Y junto con eso, ahí en el tiempo, ustedes se van a ir dando cuenta que ya el lugar donde yo decida, voy a empezar a capacitarme, a obtener nuevas herramientas, a realizar cursos, y así ha ido pasando. Es enriquecedor para nosotros, y también va a ser una herramienta para las usuarias. Para poder ofrecer nuevas alternativas tenemos que tener estas capacitaciones, ¿cierto? Por lo tanto, los desafíos futuros, y yo los invito a eso, a mirar el futuro con optimismo. Así lo veo por lo menos yo en cuanto a la obstetricia. Siento que desde hace 20 años que yo egresé a como hasta ahora, ha habido un cambio tremendo. Me encanta que las mujeres también estén exigiendo sus derechos, y es importante nosotros escucharlas. Ellas son las que viven el proceso, digamos, ellas son las que deberían elegir, ¿cierto? Hay muchas cosas que a las que nosotros como matrones y matrones nos podemos adaptar, y convertir esa experiencia en algo positivo para ellas. Y no crean que para nosotros tampoco también no va a ser algo positivo, hacer lo que a uno le gusta, y sentirse y tener la satisfacción de que lo que uno está haciendo está mejorando las cosas, o la sensación o la experiencia de los demás, es muy importante. Y a veces uno lo ha visto en pequeños detalles cómo cambia la percepción de la mujer. Uno dice, como que piensa, se imagina que parte, ¿cierto?, de la humanización solamente consiste en hacer grandes cambios. Y no, a veces nos damos cuenta que con pequeños cambios también todo suma, todo es un granito de arena. Lo que están haciendo aquí, capacitándose, creando un comité, ¿cierto?, desde el pregrado, ya es un granito de arena para el futuro. La importancia de la educación en el rol, ¿cierto? Desde que ustedes están en su pregrado, ¿cierto? Hasta que después sean futuros matrones y matrones. Siempre, ¿cierto? Va a ser importante la educación. ¿Por qué va a ser tan importante, cierto? Porque de alguna manera lo que logra la educación, ¿cierto?, es brindar información que además empodera a las personas, a las gestantes, ¿cierto? El conocimiento da seguridad. Y esta es una gran responsabilidad que ustedes han asumido, debo decir orgullosamente, con muchas ganas, ¿cierto? Brindando a través de los diferentes comités de la unidad de extensión, como el Colmopuba, apoyando la lactancia, que ha hecho un trabajo maravilloso y han ido creciendo en el tiempo, ya llevan muchos años de formación. Bueno, en todas las veces que también me ha tocado acompañarlos, veo cómo lo hacen con tantas ganas cuando vamos por extensión, ¿cierto?, a visitar algún colegio, a educar en salud sexual y reproductiva, en un consultorio. La educación siempre va a ser importante, y a pesar que uno puede pensar que la educación está, ¿cierto?, al alcance de todos, porque tengo, ¿cierto?, ahora Google que pongo ¿cierto?, lo que yo quiero saber y lo sé, es muy distinto cuando esa información o esa educación viene de profesionales, ¿cierto?, que están preparados para poder brindar la información que sea adecuada y adaptada, por ejemplo, a cada edad, a cada situación y a lo que se requiera. ¿Ya? Eso es irreemplazable, ¿cierto? Me refiero, eso solo lo podemos hacer, y lo pueden hacer ustedes, ¿cierto? Y ahora, ¿cierto? Tenemos este comité, COMNAUB, que viene a complementar, ¿cierto?, toda esta motivación, ¿cierto?, que ustedes tenían ya desde la escuela, en llegar ya a todas las áreas, ¿cierto? Nos faltaba el parto, nos faltaba el nacimiento, y aquí entonces llega COMNAUB. Las redes sociales, ¿cierto?, han permitido, y donde ustedes son activos, ¿cierto?, en poder llegar a más personas, ¿ya? Y eso es trascendental también desde un punto de vista social, ¿ya? Entonces, están haciendo una gran tarea, ¿ya? Y los felicito por eso. Entonces, muy importante la educación, no lo olviden nunca. Nunca va a estar de más, donde sea va a ser necesaria. Y sí, por eso les digo, lo interesante quizás, o lo que marca la diferencia, es que cuando es entregada por un profesional, primero es bien recibida por las usuarias, por supuesto, porque ellos creen y conocen la formación de los matrones en Chile. Ellos no desconocen eso. Ellas sienten, y lo sabemos porque los estudios, ¿cierto?, la evidencia científica que tenemos acerca de eso, la evidencia que hay a través de estudios, artículos que han sido publicados, sabemos que ellos reconocen la calidad técnica del profesional, pero sí requieren una mejora en cuanto a la atención, a la calidez en la atención, o a la humanización de esta atención. ¿Qué desafíos que tenemos que seguir trabajando, pero que sin duda la base va a partir por la educación? Y aquí parece, ¿cierto?, el Comité de Nacimiento Humanizado de la Universidad del Paraíso, COMNAUF.
¿ya? Importante, ¿cierto?, que de este comité es, si ustedes han llegado hasta aquí, son parte, ¿cierto?, de este desafío. Es un comité que se creó hace poquito, nace de parte de los estudiantes, y eso es muy valorable, y yo creo que ustedes lo vieron o lo pudieron sentir, ¿cierto?, en esta jornada preparada por sus compañeras, que fueron las que partieron con este comité. La cantidad de expositoras que tuvieron, la gran calidad técnica de las expositoras, y sin duda todas quisieron participar, ¿cierto?, unirse a esta jornada, y precisamente fue porque vieron en una iniciativa, y también se los dijeron, lo escuché muchas veces cada vez que ellas terminaban, ¿cierto?, sus presentaciones, cómo ver, ¿cierto?, que hay un comité que nace desde los estudiantes, que existe una preocupación en eso, también es la esperanza para que las generaciones futuras, ¿cierto?, puedan ir mejorando el trabajo. Ahora ya, ya el trabajo pasado, ¿cierto?, las matronas y matronas pasadas ya trabajaron en mejorar indicadores, ¿cierto?, de cuanto a la parte administrativa, pero ahora tenemos que mejorar la forma en que asistimos los partos, o la forma en que acompañamos el proceso, y esto es un granito de arena para esa tremenda tarea y desafío que queda en el futuro. Para quizás del pregrado, y volvemos a repetir, ¿cierto?, el que ustedes tienen esta jornada, crear estas instancias de capacitación constante, ¿cierto? Y eso va a ser ahora y siempre, o sea, podemos ver que quizás, por ejemplo, yo que egresé hace 20 años, no es la misma, ahora tengo sigo con ganas de aprender nuevas cosas, ya me refiero a que no pasa nunca mientras uno es profesional, ¿cierto? Siempre, en su vida profesional siempre van a ir requiriendo nuevas herramientas, entonces la capacitación siempre va a ser constante, todo se va actualizando con el tiempo. También desde el pregrado, ¿cierto?, la investigación en el tema va a ser muy importante, que se aporte a través de las tesis, ¿cierto?, investigaciones que se realicen a través de la TIPE, por ejemplo, en el pregrado, vayan orientadas a quizás vacío de la evidencia que tenemos, como también lo escucharon, ¿cierto?, de Carolina, ¿cierto?, la matrona que nos acompañó, Carolina González, y ahí tengo anotadito el nombre, que fue la matrona que nos acompañó el día 23, ¿cierto?, que nos habló del parto hospitalario, donde les dijo, ¿cómo yo puedo defenderme, ¿cierto?, en un lugar donde quizás el clima no va hacia los cambios siempre, porque tenemos que de alguna manera demostrar que lo que estamos haciendo sirve, ¿cierto? Que no es solamente, no pongo solamente el balón a la señora para hacerlo, para que ella esté más cómoda, o para ofrecer alguna alternativa, por ofrecer algo, ¿cierto? No, es importante, y los que sabemos llevar acompañado, el balón kinésico es maravilloso, o sea, uno ve como uno, ¿cierto?, le ofrece el balón, y ya a las 2 o 3 horas hay cambios en la dilatación, ¿cierto? Ella siente menos dolor. Sabemos, pero ¿qué falta? Evidencia científica nuestra, chilena, ¿ya? Si bien en los otros países podemos ver, tenemos que ir generando investigación que nos permita, ¿cierto?, poder, donde ustedes decidan, generar nuevas iniciativas, pero basadas en la evidencia, donde nadie les pueda decir que no, ¿cierto? Porque no solamente, porque aquí está mi evidencia para decir que yo sé, ¿cierto? Ya hemos estudiado, y acá está la evidencia científica que dice que sí sirve, ¿ya? Y eso nos va a abrir caminos y puertas, pero es un trabajo que hay que realizar, y desde el pregrado ya es muy importante, porque quizás cuando partimos, ¿cierto?, nuestra vida profesional, el mismo quehacer, o los turnos, ¿cierto?, nos van ocupando la gran mayoría del tiempo, y la investigación se pierde muchas veces, ¿cierto? Siempre de mantener esas ganas de fortalecer nuestro rol. Eso es lo que les decía, es muy importante, porque es lo que ustedes, ¿cierto?, decidieron y van a hacer durante toda su vida. Entonces es importante, ¿cierto?, mantener las ganas siempre de mejorar y de ir fortaleciendo nuestro rol con nuevas herramientas, capacitando. Es parte de la responsabilidad que tenemos. Bueno, y aquí hay un compromiso también desde el rol docente, ¿cierto? Porque también en la academia hemos reflexionado, ¿cierto?, más acerca de este tema, eh, y sabemos que tenemos que trabajar también en constante actualización para poder aportar nuevas herramientas desde el pregrado, ya no solo ver, ¿cierto?, estas mallas o los contenidos de un enfoque biomédico, sino también plantear un enfoque integral en los diferentes niveles de atención, o sea, de la carrera, ¿cierto?, de formación. ¿Cómo podemos aportar en eso? Y es algo que tenemos que reflexionar,
como escuelas, ¿cierto? En las universidades, porque también tenemos que sabemos que hay cosas que hay que ir mejorando, ¿cierto? Incluir la perspectiva de género, ¿cierto? También de forma transversal en todos los niveles, hay trabajo que hacer. Y también es importante, y que es algo que a mí me encanta, trabajar en conjunto con los estudiantes, ¿cierto? Para generar instancias de discusión, de capacitación, de reflexión. Así uno crece aportando ideas. La comunicación, ¿cierto? Es muy importante que se mantenga en el tiempo para poder ir generando estos cambios, ¿ya? Y también de parte de la academia, ¿cierto? Es tratar de intencionar, ¿cierto? Y mejorar la investigación para generar evidencia científica en el tema. ¿Ya? Que también sea un aporte, que es lo que podemos hacer desde la academia, ¿cierto? A los futuros y futuras matronas que están luchando, como todas, ¿cierto? Las colegas que vimos, que nos acompañaron durante esta jornada, en los distintos lugares que están luchando, ¿cierto? Tratando de brindar otro tipo de atención, ¿cierto? Más humanizada, pero ahí tenemos que colaborarles también nosotros desde la academia, y es un compromiso, ¿cierto? Generar más evidencia científica. Bueno, y ya estamos llegando al final, ¿cierto?, de esta cápsula y de esta jornada. Una jornada que ha sido muy enriquecedora, esperanzadora, ¿cierto? Me quedo con eso, la verdad, ya felicito, ¿cierto? Porque si han llegado hasta aquí es porque ustedes también decidieron ser parte de esto y porque quieren cambiar. Estar en un lugar porque uno quiere estar, ¿cierto? Eso también hace, y yo creo que lo que mismo que les comentaba, ¿cierto? Que las colegas que participaron en la capacitación se los dijeron, también es esperanzador, ¿cierto? Ver en las futuras generaciones que existe las ganas de que haya un cambio, que existe la esperanza que haya un cambio, y no la pierdan, no la pierdan, porque en el camino quizás, claro, cuando uno llega a los hospitales se enfrenta, ¿cierto?, a un escenario distinto, pero es lo que hemos conversado, tenemos que trabajar en eso, y en conjunto, en equipo, tal como les dijo Carolina la semana pasada, o sea, no sirve de una, no sirve de uno, ¿cierto? Tenemos que trabajar todos en conjunto, matronas y matrones, ¿cierto? Trabajar en conjunto para mejorarlo. Y aquí quizás, ¿cierto?, cambia la frase, ¿cierto?, y es algo que yo adapté, ¿cierto?, a lo que siento después de terminar esta capacitación, ¿cierto? Bueno, se las voy a leer. Para cambiar la forma de nacer, necesitamos espacios como estos, donde las semillas, que son ustedes, nos recuerden que los sueños, por muy lejanos que parezcan, se pueden volver realidad. Así que solo darles las gracias por esta jornada a las estudiantes, ¿cierto?, que partieron con este proyecto, le pusieron muchas ganas, fue una jornada con expositores de tremenda calidad, reconocidos a nivel de todo Chile en lo que hacen. Así que muchas gracias por esta capacitación y nos vemos ya en otra oportunidad.